Rajoy reelegido presidente con el 95,65% de los votos. El jefe del Ejecutivo se confirma a sí mismo y a todo su núcleo duro. Cospedal se convierte en la capitana general con mando en el partido y en el gobierno. Así Rajoy reviste de poder a su dos y eleva a Maillo en un tándem aún por engrasarse. En Podemos, Pablo Iglesias ha logrado una clara victoria en la consulta a las bases que se traducirá en 37 consejeros en la dirección del partido, mientras Íñigo Errejón lograría 23 consejeros. Los anticapitalistas logran 2 asientos en el Consejo Ciudadano. La líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, ha dejado más claro que nunca en su gran acto de esta semana en Madrid su disposición a liderar el Partido Socialista. Eso sí, sin anunciarlo aún, ya que Díaz quiere medir sus tiempos y hacer pública su candidatura en el mejor momento para ella. En un acto ante cientos de alcaldes y concejales afines llegados desde toda España y convocados por el presidente de la Federación Española de Municipios, Susana Díaz ha hecho su discurso clásico, situando el municipalismo como la base de la política más cercana a la gente. El fundador del Partido Socialista citó Pablo Iglesias o ella misma empezaron como concejales. 3 cargos de la supervisión del Banco de España relacionados con la salida a bolsa de Bankia y que aún permanecían en la estructura del organismo han presentado su renuncia horas después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara al juez Fernando Andreu que les citara a declarar como investigados, antigua figura de imputados. Los escritos de renuncia expresan su deseo de no permanecer en sus cargos con el fin de que su citación para declarar como investigados en el procedimiento no afecte al desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España. Además de estos cargos, están imputados en la causa el exgobernador del Banco de España, el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el número 2 de la CNMV en el momento de la salida a bolsa y subgobernador del Banco de España hasta el pasado 4 de enero. La estiba, la única profesión no abierta a la libertad de contratación en nuestro país, irá a la huelga si nada lo remedia. El Gobierno ha elaborado un Real Decreto Ley que pondrá fin a las actuales condiciones laborales en el sector y que, según fuentes de Fomento, cuenta con el visto bueno de la Unión Europea. En esa actualidad les daremos algunas de las claves para entender qué ocurre y cómo se ha llegado a esta situación. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en nuestro programa. Bien, compañeros, por no restaros ni un solo minuto, veíamos justo antes de publicidad los vídeos introductorios de lo que fue el Congreso del pasado día, el pasado sábado del Partido Popular. Es innegable el refuerzo absoluto de Mariano Rajoy como presidente del mismo, 95,65% de los votos esperados o compartidos por vosotros. Bueno, los congresos, digamos, de única candidatura, lo lógico es que salgan con esa mayoría inmensa de votos, pues porque no se vota entre unos y otros, sino es darle una especie de sí plebiscitario al candidato que se presenta. Pero así ganaba Enver Hoxha en Bulgaria, por poner un ejemplo, o en la democracia orgánica, pues Franco también, y otros partidos dentro de la democracia. De Felipe González también se ha presentado solo y ha ganado por el 90 y tantos % de los votos, cuando no hay... En el Congreso del PP, independientemente de que Rajoy ha dicho lo de todas estas unanimidades y el debate de ideas, a mí quiero resaltar una cosa, y es que se llevó una enmienda viva al plenario en el que hablaba de que no duplicaran los cargos, de que la gente del PP no tuviera tantos cargos, sino que... Y ahí hubo una votación que se hizo un cuenteo que la democracia quedó un poquito por los suelos. Bueno, a ver, yo en ese sentido, en el Congreso del Partido Popular, evidentemente, como dice Antonio, no se podía esperar otra cosa, ¿no? No había una candidatura alternativa. Sí es cierto que hubo miles de enmiendas, no sé si llegaron a las 4.000, como ha dicho el presidente, pero muchísimas en cualquier caso, más que en muchos otros congresos. Y a mí hay una cosa que no me termina de encajar, y es la capacidad que tienen determinados partidos políticos, entre ellos el Partido Popular, el Partido Socialista o cualquiera de ellos, para tapar sus posibles casos de no muy presentables en una votación en un congreso, que se haya ganado por 25, se haya ganado por 50, se haya ganado por un margen mucho más escaso del esperado, y sin embargo sean luego incapaces de hacer un mensaje que cale en la sociedad, un mensaje políticamente claro, políticamente sano, políticamente constructivo. Estamos viendo y estamos echando en falta últimamente a nivel social un mensaje político de calado, un mensaje con un poquito más de ideología.
realizable. O sea, nos olvidamos de la ideología no realizable que hemos visto en Vista Alegre o de ideologías yéndonos a los extremos. Pero yo he hecho en falta, y de hecho cada vez más se va notando en el ambiente, en la calle, vas viendo que hay mucha inquietud social por esta serie de lo que se venían a llamar antiguamente los modernos, los más snobs, los think tanks, que eran asociaciones de gente libérrima en cuanto a afiliaciones partidistas, pero que daban su opinión. Y a mí eso me parece muy interesante. Yo creo que la sociedad civil debe tomar el relevo en el caso de que los partidos tradicionales no lo hagan o no espabilen, en el sentido de decir, tenemos que trasladar un mensaje mucho más, con mucha mayor carga política, y si no, la sociedad se lo va a demandar. Entonces, yo en ese sentido, lo que ha pasado en el Congreso del Partido Popular, lo que ha pasado en el Congreso de Podemos, lo que pasará seguramente en el Congreso del PSOE, con la excepción de que en el PSOE hay primarias y por lo tanto puede haber un mayor divertimento, pero a mí sí me parece que son congresos, en uno y otros casos, pintados de democracia, cada uno con un color, pero en el fondo es una democracia entendida como la pueda entender el Partido Popular o la militante del Partido Popular, y entendida como la entienden los círculos de Podemos, pero yo en ese sentido es democracia, y es la democracia que cada uno de esos partidos ha entendido que es la aplicable a su organización interna. A partir de ahí, criticarla o no desde fuera, pues me parece como ventajista y incluso capcioso, en el sentido de decir, es muy fácil criticar desde fuera si no se está dentro. Ellos sabrán cómo quieren organizar su congreso, ellos lo han hecho así, han sacado uno el 60% contra Errejón e Iglesias y Rajoy el 95% con 4.000 enmiendas, con un pequeño desfase en esa que decías tú. Bueno, a partir de ahí son los partidos los que tienen que tomar las riendas de su futuro, y no dejarse de mirar el ombligo y mirar más a sus simpatizantes y sus afiliados. Pablo, hay que abreviar un poquito. Perdón. Por favor, intervenciones más cortas. Muy breve. ¿Yo qué quieres que te diga? Si tú consideras que eso es democrático, sí, yo que baje Dios y lo vea. Solamente le falta, hay que felicitar a Rajoy, porque solamente le falta un congreso para conseguir mayor adhesión que Kim Il-jung en sus congresos en Corea del Norte. En el PP hay dos grandes familias, dos grandes. Luego puede haber más familias pequeñas, pero hay dos grandes familias, los aznaristas y los rajoyistas. Si se hubiese presentado Aznar a este mismo congreso, se habría armado un pitote impresionante. ¿Por qué no se presenta Aznar? ¿Por qué no se presentan otras personas que tengan diferentes concepciones de concebir el PP, como por ejemplo todos aquellos que desde un punto de vista moral rechazan la ley LGTB, rechazan el que se pueda abrir la posibilidad de los vientres de alquiler, rechazan el modelo educativo? Dentro del PP hay muchísima gente que todas estas cuestiones las ponen en solfa, vamos, la critican, sí, y esa gente desaparece. Cuando desaparece esa gente, todos sabemos que dentro del PP puede haber tantas familias como hay dentro del PSOE. Sin embargo, la diferencia entre PP y el PSOE es que el PP está en el poder. Se pone de relieve que no hay una auténtica democracia dentro del PP, justamente lo contrario. Al final se termina acallando a las personas que podrían levantar el dedo, oye, que yo no estoy de acuerdo, de la forma que sea, fundamentalmente a través de prebendas. Porque al final estos son maquinarias de poder y lo que hacen es repartir un montón de cargos y un montón de dinero, y mientras que se está en el poder, nadie mueve un dedo. El problema que tiene el PSOE es que perdió el poder y entonces todos se lanzaron contra todos para desollarse. El día que pierda el PP el poder, ya veremos si no esas dos grandes familias, andaristas y rajoyistas, entre ellos no se meriendan y no aparecen nuevas posiciones. No quiero extenderme más, pero ya te digo que para mí esto es, no te voy a decir que sea una vergüenza, sino que es lo normal. Pero que eso no es democrático, ya te lo digo yo que no lo es. Yo creo que son en parte ciertas las dos cosas que habéis dicho, porque es verdad que cada partido pues decide un poco cómo quiere estructurar o cómo quiere organizar sus congresos y su democracia interna, por llamarlo así, y también es verdad que cuando parece que el partido se va a venir abajo, se está jugando cualquier cosa, pues hay conspiraciones contra Rajoy o contra quien sea por todas partes, pero ahora mismo desaparecen todas. Es verdad que están en el gobierno, no tienen el poder suficiente porque tenemos ese arco parlamentario tan fragmentado, entonces lo que conviene ahora mismo es dar una imagen de unidad absoluta. Yo también entiendo que eso es lógico, sin perjuicio de que es verdad que se acallan esas voces disidentes, por así decirlo. Es verdad que eso de la duplicidad de los cargos parece que era más un ataque contra Cospedal que no sé hasta qué punto
estaría razonada esa propuesta, porque yo creo que habrá cargos que serán compatibles y habrá cargos que no, y habrá determinadas personas que puedan compatibilizarlo mejor que otras, y al igual que lo de la maternidad subrogada, se ha dejado para debatir en el futuro. De momento esto no interesa, damos la imagen de unidad y de poder. Y en Podemos yo creo que tampoco ha pasado, no nos hemos llevado... Podemos, no nos adelantemos y sí os ruego, por favor, vamos a intentar intervenciones más breves y así hacemos más turnos de palabras. Hablamos de Podemos, Antonio, lo haremos por ti, contigo, pero vamos, sí, sin ninguna motivación especial. Yo he seguido el Congreso de Podemos y el del PP, los dos. O sea, para quienes no lo hayan hecho, esto es lo que ocurrió. Hay una clave y es también el refuerzo de Iglesias, y si teníamos dudas al principio de lo que ocurriría con Errejón después de ese tercer inesperado puesto para él y cuál sería la decisión de Iglesias, pensando un poco en incluso la relegación del mismo a políticas no nacionales, parece que su pretensión está clara y es que Errejón continúe en esa primera línea de la política. Pablo Iglesias se consolidó como máximo representante de Podemos. Las bases le alzaron de nuevo como secretario general, acabando así con las luchas internas del partido. El que peor salió parado de Vistalegre 2 fue Íñigo Errejón, que quedó en tercer lugar por detrás de Pablo Echenique. El futuro del secretario político es ahora incierto y pese a que Iglesias es consciente de la situación, quiere a Errejón a su lado. Íñigo tiene que seguir siendo un valor fundamental en Podemos y que tiene que seguir en la primera línea. El reelegido secretario general ha querido lanzar un mensaje a los miembros de su partido. Deben actuar con humildad. En política hay que saber perder y hay que saber ganar. Y yo creo que a nosotros nos toca demostrar con humildad que sabemos ganar. Las reacciones ante el Congreso de Podemos tampoco se han hecho esperar, mientras que el Partido Socialista se ha mostrado preocupado por la falta de propuestas de futuro. Y preocupación porque no se haya hablado ni de proyectos, ni de ideas, ni de futuro. Ciudadanos ve un resultado más radical. Creemos que más dividido y más radicalizado de lo que entró. Pero desde Izquierda Unida valoran positivamente lo ocurrido en el Palacio de Vistalegre. La unidad sale fortalecida y eso es lo que nosotros esperábamos de este Congreso. Y ha definido a la coalición entre ambas fuerzas como un espacio contradictorio en el que hay momentos de tensiones, un espacio necesario para el país y para que Izquierda Unida y Podemos sigan profundizando en su relación. Iglesias ha arrasado literalmente a Errejón, incluso Echenique ha quedado por delante. Y aquí comentabais, me puedo hacer eco, compañeros, que si hay incluso mi queridísimo Juan Cámara, que no le ven ustedes, pero que participa activamente en este programa comentando y analizando los temas, apunta que si hay un ganador aquí, o por lo menos en cuanto a beneficio, es Monedero. ¿Estáis de acuerdo? Pues hombre, Monedero, digamos que es el teórico de Podemos desde sus inicios, ¿no? Y las ideas de Monedero están en la táctica, en la estrategia y en la ideología, pues más a la izquierda de las que manifestaba Errejón. En cualquier caso, aquí lo que ha ganado es el documento de los documentos de Iglesias frente a los documentos estratégicos de Monedero. No así la Secretaría General, quiero decir, porque a la Secretaría General solamente se presentaba Iglesias, lo mismo que a la presidencia del PP solo se presentaba Rajoy, que ahí donde ha habido, digamos, la democracia es en la elección en lista abierta, porque se puede votar, uno puede votar con una mecánica que tienen a nombres de unas y otras listas, en el Consejo Político de Podemos, donde la gente que apoya a los de Iglesias ha sido mayoritaria y, por ejemplo, ha habido un detalle en el Congreso de Vistalegre y es que la cuarta candidatura, que no había tenido visibilidad, digamos, en las previas, que es en Equipo Podemos, pues tuvo un momento de gloria porque un castellano manchego, que es Fernando Barredo, alzó la voz y dijo verdades como puños que se las tuvieron que tragar. Y entonces sus son para mí los 5 minutos mejor aprovechados de un congreso que ha llegado, como tú decías antes, que las cosas no llegaban a todo el mundo, pues la intervención de Barredo sí ha sido viral, ¿no? Ha conseguido llegar con unas ideas, ¿no? Que son críticas. En este caso sí era un rumor o por lo menos un pensamiento comúnmente extensible y extensivo. Y es que Iglesias con estos resultados terminaría desterrando a otros estamentos políticos a Errejón y ya tenía pensado quién podía ocupar
el cargo de portavoz, su pareja, Irene Montero. Eso es feo, pero queda feo, pero feo. Pero vamos, el que Errejón se la ha buscado. Eso es la lógica dentro de las elecciones. Él ha defendido unas posiciones, se ha enfrentado, y además de una forma no solamente ostensible, sino muy violenta, con su jefe de filas, con Pablo Iglesias. Lo normal en ese partido y en cualquier otro es que ahora venga a quedar relegado. No nada más que ver la cara que tenía el señor Errejón, que era un poema, para darse uno cuenta que ya percibía la gravedad de lo que estaba sucediendo, pues que realmente lo que él defendía se ha quedado... un órdago y no tenía cartas. Y le ha salido mal. Lo normal es que este hombre ahora mismo termine en una posición secundaria. Ahora, para mí no es de extrañar lo que ha pasado dentro de Podemos, porque lo que viene a representar Errejón es algo práctico, algo útil. Yo quiero perpetuar este partido en las instituciones, soy consciente de que no voy a poder conseguir el poder a muy corto plazo y necesito jugar en las instituciones para participar de ese poder de alguna forma, ¿no? Lo que está haciendo Pablo Iglesias es poniendo en marcha un movimiento pues casi revolucionario. Oye, Errejón, perdona, José María, sí. ¿Crees que aceptaría ese papel secundario dentro de la película de Podemos? ¿O podría contemplar otros papeles, quizá en films distintos, en los que también hay en realidad, actores que están él defiende, en el fondo, lo que subyace en todo esto es lo mismo. O sea, tanto Pablo Iglesias como Errejón están defendiendo lo mismo, y probablemente en monedero. Lo que no defienden igual son los pasos que hay que dar para poder conseguir esos objetivos. Por lo tanto, no se va a pasar al PSOE. No creo que se pase al PSOE. Dentro de 10 años o de 15, no te diría yo, como ha pasado con Izquierda Unida o con comunistas de la ORT, que no se iban al Partido Comunista, se iban directamente al PSOE, ¿no? Pero no ahora. Lo que ha pasado en el Congreso de Podemos es que las bases que se movilizan, y el que se moviliza tiene una concepción muy concreta de cómo tienen que ser las cosas, terminan votando aquello que representa esa movilización, que no es Errejón que quiere trabajar en instituciones, es Pablo Iglesias que quiere seguir movilizándose. Entonces es normal, si tú le preguntas a las bases, lo mismo ocurre en el PSOE, porque lo normal es que la persona que está en un partido político tenga unas convicciones muy firmes sobre lo que considera que tienen que ser las cosas, y al final ese juego de político, de macropolítica que la gente no comprende, pues termina, para el que pertenece a las bases, pues termina pasando una segunda posición, y yo lo que quiero es alguien que me dé vida. Y le da vida a Pedro Sánchez y le da vida a Pablo Iglesias. Por lo tanto, a mí no me extraña que haya ganado este hombre por el sistema que tienen ellos de elección. Y al contrario, en el PP, como eso se lamina, porque las bases del PP no tienen ninguna voz, y eso hay que ser realista, Pablo, no tienen voz. Al final el aparato del PP se queda manejando un poco el cotarro. Si le preguntáramos a las bases del PP qué es lo que piensan sobre la ley LGTB, o si tiene que ser Rajoy, o tiene que ser una persona que tenga unas ideas, ya te diría yo que probablemente hay que ser más breve, chicos, no se nos va, no puede ser, Pablo. Y contigo lo que vamos a hacer es repasar la actualidad en cuanto a estrategias de liderazgo, pero en este caso en el Partido Socialista. Susana Díaz ya parece seguro que esté preparando su candidatura y será anunciada el próximo 4 de marzo. Eso sí, ¿por qué a escasos días todavía no lo hace oficial? ¿A qué estrategia puede estar respondiendo? Ella afirma tener ganas, tener iniciativa, pero ¿qué programas va a defender? Y, sobre todo, ¿va a rivalizar con alguien o será también, en este caso, única candidata? Bueno, de momento vamos a contextualizar y hablamos de este tema. Susana Díaz no ha desvelado hoy si se presentará a las primarias del Partido Socialista, pero aunque no quiera hablar ni de elecciones ni de candidaturas, la presidenta de la Junta de Andalucía asegura sentirse animada. Si yo os digo que tengo fuerza, que tengo ilusión, que tengo ganas, que estoy animada y que me encanta ganar, eso va de suyo, ¿verdad? Y es que Díaz se resiste a presentarse de forma oficial, pero ante cientos de alcaldes socialistas y sus continuos aplausos, ha llamado a la unión y a la fuerza del partido. Lo que quiero es que mi partido tenga fuerza, que le diga a este país lo que quiere hacer con él, que se apoyen sus alcaldes, que se apoyen sus alcaldesas y que le diga al conjunto de los ciudadanos que estamos aquí. El alcalde de Vigo y organizador del acto, Abel Caballero, comenzaba así su intervención. ¡Eres lo mejor que hay en este partido! Y es que Caballero cree que el PSOE necesita encontrar un nuevo rumbo y por ello cree que el liderazgo de la andaluza es una pieza clave. Tú eres capaz de lanzar un proyecto serio, sólido, consistente, con capacidad, pero lleno de ilusión, de fuerza,
de ganas, de impulso. Y por eso nos encantas. Por eso te queremos. Para el también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, se necesita un PSOE unido y fuerte, que recupere la senda que tenía con Felipe González o con Zapatero, un PSOE hegemónico capaz de ganar las elecciones y gobernar España. Bien, chicos, Pablo. Bueno, yo creo que por hilar la noticia esta del acto del baño de multitudes de Susana Díaz, que no es candidata ni es precandidata, porque no ha dicho nada, como tampoco lo son los demás, han dicho que son que se van a presentar a las primarias, pero no está ni convocado el Congreso, ni se han abierto las listas para presentarse. Se están dejando querer, es cierto. Efectivamente. Entonces, este baño o este reconocimiento público de alcaldes y miembros del Partido Socialista, yo creo que obedece a una toma de sensaciones, a un pulso, a ver cómo está el partido a nivel interno, cómo está la militancia, cómo está, quién domina qué sectores, según qué sectores. Pero yo creo que Susana Díaz, al final, no sé si contra Susana Díaz, pero se va a terminar por tener que presentar a las primarias. La van a obligar a presentarse a las primarias o, como dicen en la calle, se le va a pasar el arroz a nivel político, ¿no? Yo creo que, y posiblemente, uno de los grandes beneficiados del resultado de Vista Alegre 2 sea el Partido Socialista en su conjunto, si lo sabe aprovechar. ¿Ha convencido con las ganas, la ilusión, tener iniciativa y estar dispuesta? Bueno, yo no sé si habrá convencido o no, habrá a quien sí. Yo creo que este acto, que como estamos diciendo no es candidata ni precandidata ni nada, es una respuesta a Pedro Sánchez. ¿Tú tienes las bases? Pues mira, nosotros tiramos de los municipios, de todos los alcaldes, todos los ayuntamientos, que no todos, porque ha habido exclusiones y bueno, eso no sé en qué quedará, pero decir, si tú tienes a las bases, tienes a la militancia, nosotros tenemos a los municipios, tenemos gente que está en ayuntamientos, que está gobernando y tenemos también muchísimo apoyo. Entonces yo creo que es un poco la contestación. En cualquier caso parece, o no me extrañaría que todo volviese a su cauce, porque como decía antes, pues el Congreso de Podemos no fue ninguna sorpresa, yo creo, por mi parte, yo creo que era completamente previsible que Podemos vuelva un poco a la calle, a la figura más beligerante, y que el PSOE destierre la figura de Pedro Sánchez, no se sabe todavía, y vuelva a, bueno, o erija a Susana Díaz como jefa del partido. Ya veremos en qué queda, porque también parece que va a ser un combate difícil, pero parece que cada uno vuelve un poco a su lugar. ¿Tony? Sí, hombre, estamos en las previas, ¿no? Aquí empezaremos a tener datos objetivos una vez que se establezca la mecánica de la recogida de avales, ¿no? Y la recogida de avales sí que marca un poco el territorio de los apoyos, aunque tampoco eso es definitivo, porque yo te puedo avalar a ti, que lo hago, digamos, de una manera pública y después en secreto, que ya el voto es más libre y no me juego nada, votar otra cuestión. En cualquier caso, pues los precandidatos, ahora mismo hay dos. López, que bueno, hizo ahí un intento, pero que parece que no está teniendo mucha trascendencia popular. Pedro Sánchez, que por donde va llenando, aunque en muchos casos vayan los mismos, y el poder del partido, que logra montarle este sarao del otro día a Susana, ¿no? Que Susana no dijera nada ideológico me parece lógico. Me parece lógico por una cuestión, porque el proyecto ideológico del PSOE lo está organizando la gestora, ¿no? Y de la parte política se está encargando Madina, y de la parte económica este economista que sale en televisión, que no recuerdo cómo se llama, ¿no? Juan Carlos Díez es o... Ah, sí, Juan Carlos Díez. Sí, creo que es Juan Carlos Díez, ¿no? Entonces, digamos que la parte programática se está haciendo. Es decir, el proyecto, me supongo que el proyecto es lo que se lleva al Congreso, y después los
que el secretario general que salga de la elección de las primarias será quien tenga que comprometerse con eso. María, por favor. Yo solamente decir, es que a mí no me parece tan lógico que dé un discurso y no diga absolutamente nada. Fuerza, ilusión, coraje y es que, hombre, por Dios, es que son líderes, son líderes. Yo es que comparto con Pablo totalmente. Sale Rajoy y dice, ¿y este señor qué es lo que ha dicho al final de todo? Y esta mujer, estos son los que nos tienen que liderar España en un momento histórico donde hay una parte de España que se quiere separar del resto. Necesitas líderes que tengan un poco de sustancia. Yo no te estoy diciendo... Mariano Rajoy sí hizo especialmente mención a la cuestión territorial como una de las... Y lo hizo además con garra, eso sí que lo hizo con ilusión y con fuerza. Siempre apelan a lo mismo, al artículo no sé qué de la Constitución o que las leyes tienen que ser aplicadas. No, es que eso no es un país. Un país está formado por personas y las emociones están a flor de piel. Y tú te vas a Cataluña y ves a los políticos catalanes cómo hacen una soflama de su tierra, de su gente, de su cultura, de su idioma. Y después ya veremos a ver qué es lo que pasa con el IRPF. Pero sin embargo los otros no. Luego llega Trump y le criticáis también. Del artículo 3º de no sé qué demonios de ley que uno dice, bueno, yo soy profesional del asunto, pero el 99% de la población no sabe ni de lo que está hablando Rajoy. Y eso a mí me parece vergonzoso. A la gente hay que ilusionarla. No hay que decir, yo voy con ilusión. No, no, te tiene que ilusionar. Y no tenemos un solo líder en España ahora mismo que diga, oye, este tipo de aquí, no sé si estaré muy de acuerdo o no en su proyecto ideológico, pero al menos tiene personalidad. No hay ni uno. Esa ausencia de ilusión que está diciendo José María, con la cual estoy absolutamente de acuerdo, pero no es adjetivable solamente un partido con esa falta de ilusión. Yo creo que a fecha de hoy, de los cuatro grandes, los cuatro tienen esa falta de mensaje ilusionante. Y nosotros, ¿no?, de tiempo, como todos los programas, tenemos que hacer una pausa y volvemos.